El reino y la justicia de Dios. Escuchamos esta palabra muy seguido, pero la pregunta es, ¿tienes idea de lo que significa? O más bien dicho, ¿tengo alguna idea de lo que eso significa? Bueno, te voy a decir lo que esta palabra a mí me revela, o el significado que tiene para mí, y creo así debería de ser. Si todos entendiéramos lo que te voy a decir a continuación, el mundo fuera diferente, o más bien dicho, tú y yo fuéramos diferentes. En esta palabra se te abrirán los ojos de tu ser, de ti, se te abrirán los ojos de una manera inexplicable, que las ventanas de tu mansión se verá una luz que no cualquiera podrá identificarla. Es decir, que tus ojos son las ventanas del alma. Cuando encontramos esta palabra palpada en la Biblia, se nos vienen varios interrogantes, como cuáles son el reino de Dios, qué es el reino de Dios. Cuando me dice que primero busque el reino de Dios y la justicia, ¿a poco me está diciendo que hay algo más allá que yo todavía no sé? Bueno, vienes a los expertos en la Biblia, vienes a los eminentes, a los intelectuales, y les haces estas preguntas. Dígame, por favor, cuando esta palabra aparece en la Biblia, ¿qué significa? ¿O cuál? ¿O quién es el reino de Dios? Ellos, o la mayoría de ellos, podrán responder más o menos como esto. Déjame explicarte. Verás, el reino es leer la Biblia, o el reino es tu prójimo, o el reino es la oración. O el reino de Dios, dirían los católicos, es comulgar o comer el cuerpo de Cristo en la misa. U otros te pueden decir, no. El reino significa que cuando tú mueras, te vas a encontrar con el reino de Dios, o el reino es aceptar a Jesús como tu único salvador, o algo otros te dirán, el reino de Dios no es todo eso, el reino de Dios es el ser cristiano, o ser bautista, o ser musulmán, o ser judío, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por mencionar unos ejemplos. ¿Todo eso es el reino? Bueno, déjame te digo, según ellos, sí, eso es, pero entonces, ¿cuál es la verdad? Y si eso fuera cierto, ¿por qué le dice, busca el reino y la justicia y lo demás es añadidura? Dice una traducción. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces dice, señor García, ¿cuál es la verdad de esa palabra? La verdad es lo siguiente. Bueno, va a decir usted, ¿verdad? ¿Eso es la verdad? No, mi verdad. Que hay una diferencia. No es mi verdad. Hay una diferencia entre mi verdad y la verdad. ¿Qué es una verdad? Según el diccionario de la Real Academia Española, la define así: propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre de la misma sin mutuación alguna. Bueno, en pocas palabras, una verdad es la que tú realmente crees como verdad, aunque para otra persona eso no es verdad, pero para ti sí es verdad. Pero en este caso, cuando hablamos de la verdad, hablamos que hay una verdad sobre la faz de la tierra, bajo el cosmos y el universo. Bueno, cuando encontramos que dice, busque el reino de Dios y la justicia, ¿qué crees tú? ¿Crees que a Dios le agrada más que tú y yo la pasemos buscando en los templos, iglesias, en oración, en la Biblia, en las religiones, en otras personas, en el cielo, en la tierra, etcétera? Claro que quieres agradarle. Pues pone mucha atención a lo que vas a leer a continuación. El reflejo del sol es el sol, ¿verdad? Es decir, el reflejo de tu creador, o tu ser superior, como tú le llames, eso eres tú, ni más ni menos. Tú eres una réplica de Dios, de tu creador. ¿Qué es una réplica? Casi parecido, o bien a la imagen casi parecida. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice, imagen es figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Entonces la gloria y el reino de Dios está en ti, o más bien dicho, el reino eres tú, ni más ni menos. Cuando dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, me está diciendo que primero, para conseguir todo lo que yo quiero, o ver lo que yo quiero, primero tengo que conocerme yo. Entonces, ¿quién soy yo? La pregunta creo que ya la mencioné, pero lo vuelvo a recalcar en este capítulo un poco más explicado. Como dije, cuando te paras enfrente del espejo, ¿qué es lo que ves? Bueno, y puedes responder, miro mi rostro, yo me miro a mí, yo soy ese, yo miro mis ojos, miro mi cara, miro mi cuerpo, miro mi cabello, miro todo mi ser, miro las libritas de más que tengo. Bueno, me parecen muy buenas respuestas, pero no dejan de ser respuestas clásicas, y eso lo sabemos. Bueno, ¿hay algo más? ¿Me estás diciendo, señor García, que hay algo más? Entonces, ¿yo no soy todo eso? Antes de responder, quiero decirte que eso que acabo de decirte y explicarte, eso es lo que tú necesitas para ocupar un poco de espacio en esta tierra, o lo que tú requieres, eso es lo que requieres para ocupar un espacio en esta tierra. Pero tú no eres eso, pero ni siquiera tú eres tu nombre. Entonces, ¿quién soy? Cuando escuchamos la pregunta, ¿quién soy?, es como que si nos dieran una manada en el pecho sin saber por qué. No hay explicación y nos están golpeando. ¿Por qué lo hacen? Así parece cuando escuchamos esta palabra. Es probablemente la pregunta más desconcertante
importante, profunda y difícil y emocionante e interesante que nos podemos hacer. Es desconcertante porque a lo largo de todas las respuestas y las definiciones que nos damos de nosotros mismos, siempre terminamos insatisfechos, siempre hay algo más. Después de cualquier respuesta a que podemos hacernos, volvemos aún. Pero no es realmente así. ¿Quién soy? Parece una pregunta simple, quizás la más simple, sin embargo, nos deja desconcertados y confundidos. Es profundo porque desde que recibimos el don de la conciencia, del sentido del yo, es el mayor interés para nosotros desde el origen de pensar en el ser humano. Nos hemos hecho esta pregunta: ¿quién soy? Que alguien me diga ¿qué puede ser más importante entender mi naturaleza? Nada tiene mayor importancia que la pregunta de quién es este yo mismo. La conciencia que habita en este cuerpo y que vive en este momento, ¿quién soy? Es la pregunta más complicada porque tiene miles de respuestas y más. Solo hacer la pregunta nos trae inquietud y ansiedad. Sentimos que es una pregunta relevante, pero algo en nosotros rechaza pensarlo y se requiere alejar de la respuesta. Ya no queremos encontrar la respuesta, queremos alejarnos de esa. Que de todos modos decimos, es algo tan simple que incomoda no tener una respuesta preparada, claro, como el agua. Pero cualquier explicación muy repetida nos deja insatisfechos. Cuando nos detenemos a analizar más profundo, nos damos cuenta de que compleja e intriga es la cuestión. Muchas personas se asustan de la pregunta y la dejan de lado porque es una preocupación demasiado abstracta. ¿Para qué perder el tiempo en ella? Se puede sostener que es un asunto de filosofía, yo no quiero perder el tiempo, dice la gente, o que no tiene relevancia hacia mi destino. Pero como no puedo ser relevante, si es tan básica y esencial, aunque sea difícil esta extensión y esta pregunta, debe de haber el tiempo para poder contestarla. Empezar a sentirnos o ser esta pregunta y sentirla en el corazón, ¿quién soy? Trae entusiasmo y emoción porque abre un vasto campo de exploración ante nosotros. Quiere decir que es una puerta hacia nuestra vida interior. Cuando preguntamos seriamente en la intimidad de nuestro ser, con honestidad total y objetiva, con una proposición clara y un objetivo claro y definido, con una meta clara, incluso con un sueño y una visión clara y desnudos frente a nosotros mismos, empezamos a descubrir mucho sobre quién somos, con qué nos identificamos, de dónde venimos, qué limitaciones nos imponemos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cuáles son nuestros prejuicios, de dónde venimos. Es sorprendente, pero no es solo entusiasmo lo que encontramos en el camino hacia la respuesta de esta pregunta. Hay también fascinación, porque se abre un inmenso campo frente a nuestros ojos, el campo de la conciencia interior. Tenemos un conocimiento subliminal de este aspecto de nuestra vida interior, pero apenas nos relacionamos con él, y a medida que uno entiende más y más, aparece con mayor claridad que la respuesta no tiene límites y que descubrimos nuevos horizontes de nuestra realidad. Fascinación y maravilla son las únicas palabras que describen este proceso. No hay una respuesta clara o simple a la pregunta. Este tremendo asunto de ¿quién soy? Es más bien una herramienta para explorar la vida interior y no una pregunta. Se puede usar como una venta o un microscopio para mirarnos a nosotros mismos y aprender la naturaleza de nuestro ser. Podemos acercarnos a la pregunta más o menos de la siguiente forma. Para ahondar un poquito más a esta pregunta de ¿quién soy? Voy a poner una cita bíblica bien que va al caso. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y Dios le contestó: yo soy el que soy, y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Más adelante te seguiré hablando de quién soy yo. Pero antes de todo esto, o antes de seguir con el yo, volvamos al reino y la justicia. Bueno, cuando tú y yo ya conocemos el reino, es decir, yo, ¿quién soy yo? Cuando yo tengo la total conciencia de lo que es mi naturaleza, entonces entra la justicia. Cuando hay reino, hay justicia. Pero donde no se reconoce el reino, entonces tampoco se reconoce la justicia. Y donde hay justicia, por consiguiente, no hay reino. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la justicia?